Bienvenidos a la clase de genética nivel C+. Comenzamos el tema. La genética es una rama de la biología que se ocupa del estudio de los mecanismos de la herencia, las leyes para las cuales se rigen y las variaciones que ocurren en la transmisión de los caracteres hereditarios. Generalidades. Un gen es una unidad molecular de la herencia genética, ya que se transfiere de generación en generación y contiene la información presente en un segmento de ADN, que al codificarse termina formando una proteína, la cual puede dar origen a características propias de los organismos. En pocas palabras, un gen es un pedacito de ADN que puede terminar formando una proteína, la cual termina dando una característica al ser vivo. El locus es la posición específica que ocupa un gen en una estructura de un cromosoma. Se considera su dirección genética. El plural de locus es el loci y señala la posición de varios genes en un cromosoma. Carácter es un atributo de un organismo que es heredable y que posee función. Un gen o varios genes se codifican por características propias de los seres. Por ejemplo, el carácter de color de ojos en humanos, lo cual además poseen diferentes estados o variedades como el color marrón, el color azul, el color verde, el gris, etc., los cuales serán llamados alelos o alelomorfos. Un alelo son las variaciones o posibilidades de un carácter. Ya que la mayoría de los mamíferos son diploides, poseen dos juegos de cromosomas, uno de ellos procedente del padre y el otro de la madre. Cada par de alelos se ubica en igual locus, o lugar de los cromosomas homólogos que pertenecen al mismo par de cariotipo. Se puede dividir en alelos dominantes, que es aquel que se expresa aunque el otro alelo lleve una información diferente, se representan generalmente con letra mayúscula, y pues los alelos recesivos, que es aquel cuya información solo se expresa cuando se encuentra en condición homocigota, es decir, que el individuo lleva los dos alelos recesivos y se representa con letras minúsculas. Ejemplo, A mayúscula es el gen que determina el color negro y A minúscula el gen que determina el color blanco. Un homocigoto dominante es aquel formado por dos alelos dominantes, es decir, A mayúscula, que significa color negro. Un homocigoto recesivo es aquel formado por dos alelos recesivos, es decir, A minúscula, que significa color blanco. Heterocigoto está formado por alelos diferentes. Se expresa el gen dominante. Ejemplo, A mayúscula, y termina siendo negro. Genotipo. Toda la información contenida en los cromosomas se conoce como genotipo. Dicha información puede o no manifestarse en el individuo. El fenotipo es el resultado de la expresión de un porcentaje de genes del genotipo que son directa o indirectamente influenciados por el medio ambiente y factores epigenéticos. Genoma es el conjunto de genes que presenta una población o especie. Los cromosomas son estructuras de tipo filamentoso constituidos por ADN y proteínas. El número de cromosomas es un carácter específico y distintivo de cada una de las especies. Es lo que se conoce como número cromosómico. En la especie humana, cada célula posee 46 cromosomas. Estructura de un cromosoma. El cromosoma presenta un centrómero, que es la constricción primaria del cromosoma. Las estructuras más importantes de esta zona son los cinetocoros, o cuerpos compuestos por tubulinas. Sirve como zonas de fijación del cromosoma a las fibras del uso acromático y permiten la segregación del mismo durante la división celular y mantienen asociadas a las dos cromátides. Telómero. Son los extremos de los cromosomas. Se encargan de darle estabilidad al cromosoma. Constricción secundaria. Son estrechamientos cromosómicos constantes en posición y tamaño. En él se encuentra el organizador nucleolar, llamado así porque en esta zona cromosómica se reorganiza el nucleolo durante la telofase. Satélite. Son cuerpos redondeados unidos al resto del cromosoma por un delgado filamento y solo se encuentran en algunos cromosomas. Cromátide. Es una de las unidades longitudinales llamadas cromátides hermanas, que se separan de la otra en la anafase de la mitosis y la anafase 2 de la meiosis, y que están unidas por el centrómero. Cada cromátide tiene una doble hélice de ADN. Un cromosoma tiene dos cromátides, por lo tanto,
un cromosoma tiene la misma información por duplicado y es longitudinalmente doble. Tipos de cromosomas. Los cromosomas pueden ser de 4 tipos, según la posición relativa al centrómero: metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Según la posición del centrómero, el metacéntrico presenta un centrómero ubicado justo en la parte media del cromosoma. Por lo tanto, sus dos brazos son iguales en tamaño. El submetacéntrico presenta el centrómero desplazado hacia uno de los extremos del cromosoma. Los brazos son ligeramente desiguales. En los cromosomas humanos, el brazo corto se designa con la letra P, mientras que el brazo largo con la letra Q. Acrocéntricos. El centrómero se posiciona cerca de uno de los extremos del cromosoma, dando lugar a que uno de los brazos sea mucho más corto que el otro. Telocéntrico. El centrómero se encuentra en la posición terminal del cromosoma, la cual nos presenta un cromosoma bastoniforme, de modo que éste aparenta tener un solo brazo. Los cromosomas telocéntricos no se encuentran en la raza humana. Según la información que contienen, los cromosomas se dividen en autosómicos y sexuales. Los cromosomas autosómicos son 22 pares y son responsables de las características fenotípicas de los individuos y no entra en la herencia de los rasgos específicos del género. Los cromosomas sexuales, solo es un par, determinan el sexo de un organismo. En los mamíferos existen 2 cromosomas sexuales, el cromosoma X y el cromosoma Y. Los cromosomas XX son para la mujer o hembra, mientras que los cromosomas X y Y son para los varones o machos. Ambos cromosomas X y Y difieren en su forma, tamaño e información que transmiten. Cariograma o mapa genético. Se refiere a la representación ordenada de los cromosomas de una persona, un esquema, una foto o dibujo de los cromosomas de una célula metafásica ordenados de acuerdo a su morfología: metacéntricos, submetacéntricos, telocéntricos, subtelocéntricos o acrocéntricos, y tamaño. Para esto se utilizan tinciones especiales que permiten distinguir las bandas claras y las bandas oscuras en los cromosomas, y de esta manera saber si la persona sufre de alguna alteración cromosómica. El colorante que normalmente se utiliza es el colorante Giemsa. Leyes de la herencia de Mendel. Gregorio Johann Mendel, de 1822 a 1884, monje y naturista de origen austriaco, hizo cruces con guisantes, llamados en nuestro medio arberjas, y producto de su análisis cuantitativo, sentó las reglas básicas de la genética moderna. Primera ley de Mendel o principio de la uniformidad, también llamado ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación o F1, conocido como filio 1, y dice que cuando se cruzan 2 variedades de individuos de raza pura, ambos homocigotos, para un determinado carácter, todos los hijos de la primera generación terminan siendo híbridos y son iguales fenotípicamente a uno de los progenitores, el cual será llamado dominante y el otro terminará siendo llamado recesivo. Experimento. Mendel llegó a esta conclusión trabajando con una variedad pura de guisantes, que producían semillas amarillas, y con otra variedad que producían semillas verdes. Al hacer un cruzamiento entre estas plantas, obtenía siempre plantas con semillas amarillas. Primera generación, filio 1, 100% semillas amarillas, 100% heterocigotos. Interpretación del experimento. El polen de la planta progenitora aporta a la descendencia un alelo para el color de la semilla, y el óvulo de la otra planta progenitora aporta el otro alelo para el color de la semilla. De los 2 alelos solamente se manifiesta aquel que es dominante, A mayúscula, mientras que el recesivo, A minúscula, permanece oculto. Segunda ley de Mendel, llamada también ley de la segregación, o separación o disyunción de los alelos. Experimento. Mendel toma las plantas procedentes de las semillas de la primera generación, F1, del experimento anterior y las polinizó entre sí. Del cruce obtuvo semillas amarillas y verdes, en la proporción de 3 amarillas y 1 verde. Así pues, aunque el alelo que determina la coloración verde de las semillas parecía haber desaparecido en la primera generación filial, F1, vuelve a manifestarse en la segunda generación filial, F2. Segunda generación, F2. 75% semillas amarillas y 25% semillas verdes.
genotípicamente hablando, 25% homocigotos dominantes, 50% heterocigotos y 25% homocigotos recesivos. Interpretación del experimento. Los dos alelos distintos para el color de la semilla, presentes en los individuos de la primera generación filial, no se han mezclado ni han desaparecido. Simplemente ocurría que se manifestaba solo uno de los dos. Cuando el individuo del fenotipo amarillo y genotipo A mayúscula minúscula formen los gametos, se separarán los alelos, de tal forma que en cada gameto solo habrá uno de los dos alelos, y así puede explicarse los resultados obtenidos. Tercera ley de Mendel, conocida también como ley de la herencia independiente de caracteres o segregación independiente. Hace referencia al caso de que se contemplen dos caracteres distintos. Cada uno de ellos se transmite siguiendo las leyes anteriores, con independencia de la presencia del otro carácter. Experimento. Mendel cruzó plantas de guisantes de semilla amarilla y lisa, con plantas de semilla verde y rugosa, homocigotas ambas para los dos caracteres. Las semillas obtenidas en este cruzamiento eran todas amarillas y lisas, cumpliéndose así la primera ley como cada uno de los caracteres considerados y revelándonos también que los alelos dominantes para esos caracteres son los que determinan el color amarillo y la forma lisa de la planta. Las plantas obtenidas, que se constituyen como la filia 1, son dihíbridas, es decir, A mayúscula minúscula, B mayúscula B minúscula. Estas plantas de la filia 1 se cruzan entre sí, teniendo en cuenta los gametos que formarán cada una de las plantas. Se puede apreciar que los alelos de los distintos genes se transmiten con independencia unos de otros, ya que en la segunda generación filial, F2, aparecen guisantes amarillos rugosos y otros son verdes y lisos, combinaciones que no se habían dado ni en la generación parental, P, ni en la filial primera, filia 1. Asimismo, los resultados obtenidos para cada uno de los caracteres considerados por separado responden a la segunda ley. Segunda generación, F2. Fenotípicamente tendríamos 9 semillas amarillas lisas, 3 amarillas rugosas, 3 verdes lisas y un verde rugoso. Interpretación del experimento. Los resultados de los experimentos de la tercera ley de Mendel refuerzan el concepto que los genes son independientes entre sí, que no se mezclan ni desaparecen generación tras generación. Para esta interpretación fue providencial la elección de los caracteres, pues estos resultados no se cumplen siempre, sino solamente en el caso de que los dos caracteres a estudiar estén regulados por genes que se encuentran en distintos cromosomas. Tipos de herencia. Herencia dominante. Se habla de herencia dominante cuando los híbridos o heterocigotos solo manifiestan uno de los fenotipos paternos. Uno de los alelos, el dominante, A mayúscula, enmascara por completo al otro, el recesivo, A minúscula. El carácter dominante se manifiesta, por tanto, en individuos homocigotos dominantes, A mayúscula, como en individuos heterocigotos, A mayúscula, A minúscula. Dominancia incompleta o herencia intermedia. Este caso ocurre cuando el alelo es responsable de la síntesis de un producto o proteína o enzima, que es de tipo funcional, y el otro alelo de un producto no funcional. En este caso, los heterocigotos cuentan con una cantidad intermedia del producto alélico funcional, y por lo tanto, su fenotipo es intermedio entre los que se presentan los homocigotos de ambos alelos. Esto se presenta, por ejemplo, en la planta maravilla del Perú, que presenta flores rojas y flores blancas. Al cruzar estas, resulta un color intermedio, flores rosadas. Codominancia. En este caso, ocurre cuando ambos alelos son responsables de la síntesis de un producto funcional diferente. En este caso, los heterocigotos presentan los dos productos alélicos funcionales, y por lo tanto, en su fenotipo se expresan ambas características al mismo tiempo sin mezclarse. Lo importante es que tanto en la dominancia intermedia como en la codominancia o dominancia compartida se obtiene un tercer fenotipo. Ejemplo, el color del pelaje de los gallos. Alelos múltiples. Cuando existen 3 o más alelos involucrados en la herencia de un carácter determinado, cada uno de los alelos produce un fenotipo distinto,
Ejemplo, los grupos sanguíneos ABO, el color de ojos de la mosca de la fruta, el color de la piel, la talla, huellas digitales, etc. El caso de los grupos sanguíneos humanos, ABO, se caracteriza por la presencia de antígenos en la superficie de los glóbulos rojos. Dichos antígenos están bajo el control de un gen diferente, el cual se encuentra en el cromosoma 9. En este sistema tenemos 3 alelos: el gen A dominante, el gen B también dominante y el gen O, que es recesivo. La combinación de estos alelos harán que la persona pueda ser grupo sanguíneo A, B, O o simplemente AB, como fenotipos, pero codominantes entre sí. El sistema tiene 2 antígenos, es decir, aglutinógenos, y 2 anticuerpos, o también llamados aglutininas. Grupo sanguíneo A. Genotipos posibles: A mayúscula mayúscula, A mayúscula O minúscula. Grupo B. B mayúscula, homocigoto dominante, B mayúscula O minúscula, heterocigoto. Grupo AB. La única posibilidad de genotipo es A mayúscula, B mayúscula, por lo tanto hay codominancia. Para el grupo O, que es recesivo, la única posibilidad es O minúscula, O minúscula. Determinación del sexo. En todas las células de un individuo, excepto en los gametos, existen 2 series de cromosomas que forman pares homólogos. Al agrupar estos pares homólogos, existe un par de cromosomas que son diferentes según sea el organismo macho o hembra. Estos 2 cromosomas pueden ser identificados por su forma y tamaño como pertenecientes a uno de los 2 sexos. Se les llama cromosomas sexuales, mientras que los restantes pares de cromosomas homólogos, que son iguales en tamaño y forma para ambos sexos de una especie, se denominan autosomas. La determinación genética del sexo agrupa al conjunto de factores y mecanismos genéticos que define el carácter del sexo de un individuo. La diferenciación sexual es la expresión fenotípica de dicha constitución genética y conlleva la capacidad de producir 2 clases complementarias de células germinales o gametos. En la especie humana, los genes que determinan la sexualidad se reúnen en unos cromosomas determinados que se llaman cromosomas sexuales, X, que es femenino, y el cromosoma sexual Y, que es masculino. En mamíferos, incluido el hombre, el macho determina el sexo, XX femenino, que es homogamético, y XY masculino, que es heterogamético. La determinación sexual queda marcada en el momento de la fecundación y viene fijada por el tipo de gametos que se unen. Las mujeres solo producirán un tipo de óvulo con 22 cromosomas autosómicos y un solo cromosoma sexual X, mientras que los varones formarán 2 tipos de espermatozoides, el 50% portadores de un cromosoma X y el 50% portadores del cromosoma Y. Al ser la fecundación producto del azar, un óvulo puede unirse a cualquiera de los 2 tipos de espermatozoides que se han producido, por lo que la mitad de los casos formarán hembras y el otro 50% terminarán formando machos. Herencia ligada al sexo. Los cromosomas sexuales están compuestos por un segmento homólogo, donde se localizan los genes que regulan los mismos caracteres, pero también presenta otro segmento diferencial, como el del cromosoma X, donde se localizan los genes ginándricos, como el del daltonismo y la hemofilia, y del cromosoma Y, donde se localizan los genes holándricos, ejemplo, la hipertricosis auricular. A. Daltonismo. Es la incapacidad de distinguir determinados colores, especialmente el color verde del rojo. Este carácter es regulado por un gen recesivo localizado en el segmento diferencial del cromosoma X. Este gen recesivo solo se expresará si es que encuentra otro recesivo a su lado en el caso de la hembra, pero siempre se expresa en el macho. En cuanto a sexo, según el cuadro, femenino y masculino. Genotipos que puede tener la mujer. XD mayúscula, es una mujer normal. XD mayúscula, XD minúscula, tiene al gen del daltonismo, pero es una mujer normal pero portadora. XD minúscula, la mujer es daltónica. En el sexo masculino, XD mayúscula Y es un varón normal. XD minúscula Y es un varón daltónico. B. Hemofilia. Es el estado patológico caracterizado por la no coagulación de la sangre.
Se debe a una anomalía en la síntesis de trombina, ausencia del factor 8 de coagulación. Al igual que el daltonismo, se trata de un carácter recesivo que afecta fundamentalmente a los varones, ya que las posibles mujeres hemofílicas no llegan a nacer, pues esta combinación homocigótica recesiva es letal en el estado embrionario. Cuadro. En el sexo femenino. Debido a que es un gen recesivo, solo puede expresarse si el otro cromosoma X tiene un gen recesivo. XH mayúscula, XH mayúscula es una mujer normal. XH mayúscula, XH minúscula, mujer normal pero portadora. H minúscula en cromosomas X. La mujer es hemofílica pero el nacimiento es imposible, es mortal. Masculino, XH mayúscula Y es un varón normal. XH minúscula Y es un varón hemofílico. Anomalías cromosómicas. Existen dos tipos de anomalías cromosómicas del número y de la estructura. Anomalías del número. Anomalías cromosómicas homogéneas. La división meiótica puede ser anormal, lo que hace que todas las células derivadas del cigoto tengan un número anormal de cromosomas. A. Poliploidías. Comprenden sobre todo las triploidías, caracterizadas por la presencia de 3 conjuntos de cromosomas, es decir, 69 cromosomas. Se deben a un accidente de la fecundación, con fecundación doble. Son incompatibles con una supervivencia prolongada y constituyen una causa frecuente de abortos espontáneos. La triploidía 3N no es rara en los embriones abortados espontáneamente en el comienzo del embarazo. Los pocos triploides y tetraploides 4N que han nacido vivos murieron en unos cuantos días. B. Aneuploidías. Son anomalías del número que solo afectan a un cromosoma o a veces a 2. Las células pueden ser trisómicas, un cromosoma adicional, o monosómicas, un cromosoma menos. La causa principal de las trisomías y monosomías es la no disyunción cromosómica durante la meiosis. La no disyunción, es decir, la no separación, puede ocurrir en la meiosis 1 o en la meiosis 2. Como explicamos, la no disyunción es la no separación de los cromosomas que conlleva a un reparto desigual de cromosomas, dando como consecuencia gametos anómalos. 3 trisomías. La 21, la 13 y la 18 son compatibles con la evolución del embarazo hasta el término del mismo. Las aneuploidías más comunes son las monosomías y las trisomías. Sin embargo, también existen otras formas. Monosomías. 2N-1 da 45 cromosomas, un cromosoma perdido. Trisomías. 2N+1 da 47 cromosomas, un cromosoma extra en un par cromosómico. Tetrasomías. 2N+2, 48 cromosomas, son 2 cromosomas extra en un par cromosómico. Nulosomías. 2N-2, 44 cromosomas, falta un par cromosómico. Anomalías de la estructura. Son menos frecuentes que las anomalías del número. Conlleva siempre el riesgo de recidiva en una familia. Puede volver a aparecer entonces. A. De lesiones. Son pérdidas de material cromosómico. Pueden ser terminales, que afectan al extremo distal de uno de los brazos del cromosoma, o intersticiales, debidas a 2 rupturas con pérdida de material cromosómico intermedio. Algunas de lesiones son clásicas, como sucede con el fragmento del brazo corto del cromosoma 5 que provoca el famoso síndrome de maullido de gato o cri du chat. B. Inserciones, correspondientes a un segmento del cromosoma insertado en otro cromosoma o en otra región del mismo. Este tipo de alteración no produce manifestaciones fenotípicas en la persona portadora heterocigota. Aneuploidías en cromosomas somáticos. Síndrome de Down. Es la trisomía autosómica más frecuente en el ser humano, un caso por cada 650 nacidos vivos. El fenotipo de la trisomía 21, cuyo diagnóstico suele realizarse en el recién nacido, se conocen bien como cráneo pequeño y redondo, nuca corta, plana y grande con exceso de la piel, raíz nasal aplanada por hipoplasia de los huesos propios de la nariz y nariz corta, boca pequeña, con lengua gruesa y prominente, y orejas pequeñas. El cociente intelectual promedio es de 50 a los 5 años y de 38 a los 15 años.
La más afectada es la capacidad de razonamiento abstracto. Tiene un tiempo de vida corto. Solo el 8% sobrepasan los 40 años. Tipos de trisomía 21. 47XX más 21 es mujer Down. 47XY más 21 es varón Down. B. Síndrome de Edwards. Este síndrome es grave y el niño afectado fallece en las primeras semanas vida. Con una incidencia de alrededor del 1 por cada 8.000 nacidos vivos, es más frecuente en las niñas. 4 niñas por cada varón. El recién nacido presenta microcefalia y dolicocefalia, que significa cabeza alargada de adelante hacia atrás, con occipucio prominente y un diámetro bitemporal pequeño. La boca es pequeña y existe micrognatia, es decir, mandíbula pequeña. Las orejas son de implantación baja y los pabellones, característicos, con un poco de reborde y puntiagudos en la parte superior. Los puños están cerrados, con el índice situado sobre el dedo medio y el meñique sobre el anular. Los pies muestran una deformidad enmecedora. Los niños presentan siempre criptorquidia, es decir, testículos ocultos, y las niñas hipoplasia de labios mayores, es decir, pequeños labios mayores. Las malformaciones viscerales son constantes y afectan al corazón, al aparato digestivo y a los riñones. Tipos de trisomía 18. 47XX más 18 es mujer Edwards. 47XY más 18 es varón Edwards. C. Síndrome de Patau. Aunque su frecuencia es escasa en nacidos vivos, es mucho mayor en la concepción, pues la mayoría de los cigotos con trisomía 13 acaba en aborto espontáneo. En el momento de nacer, las malformaciones más llamativas son las craneofaciales. El cráneo es pequeño, con frente abombada y ulceración en el cuero cabelludo en el vértice. Una ulceración es una herida. Microftalmía bilateral, que puede llegar a la ciclopía, un solo ojo. Nariz ancha y pequeña. Hendidura labiopalatina unilateral o bilateral, es decir, boca de lobo. A veces hay cebocefalia y orejas bajas y mal formadas. La cebocefalia etimológicamente significa que su cráneo se parece mucho a la de un mono. Hay que tomar en cuenta las patologías que se encuentran en la cebocefalia. En la cebocefalia, malformación congénita facial, generalmente se produce debido a que existe una prematura suturación de los huesos del cráneo. Eso hace que el cráneo sea pequeño. También hay una nariz pequeña y aplanada, con un solo orificio. Eso es debido a que hay una agenesia del tabique nasal, es decir, no aparece el tabique nasal y eso hace que la nariz se vea más ancha y aplanada. También hay hipotelorismo, que significa que los ojos están demasiado juntos entre sí. Continuamos. En los dedos es frecuente la hexadactilia unio-bilateral, y los pies muestran a menudo una deformidad enmecedora. Las malformaciones viscerales son constantes. Las más típicas son las del cerebro y corresponden a un defecto del desarrollo del prosencéfalo. Existen además malformaciones digestivas, cardíacas, nefrourinarias, etc. Justamente las deformaciones cerebrales terminan causando el hipotelorismo. Tipos de trisomías 13. 47XX más 13, mujer Patau. 47XY más 13, varón Patau. D. Síndrome de Lejeune, llamado también maullido de gato. Es una monosomía parcial del par 5. El signo más notable de esta anomalía muy rara es lo que da nombre a la enfermedad, el grito agudo que recuerda al maullido de un gatito y que permite hacer el diagnóstico en el recién nacido. Se debe a un trastorno del desarrollo de la laringe, que es hipoplásica y tosca. La dismorfia craniofacial es muy característica. Hay microcefalia, hipertelorismo, es decir, separación bastante grande de los ojos, constante con las orejas pequeñas. Las malformaciones viscerales asociadas son inusuales e inespecíficas. El retraso mental es profundo. El coeficiente intelectual suele ser inferior a 20. La letalidad es baja, llegando a adulto muchos enfermos. Cariotipos. 46XX del par 5, P14, segmento del brazo corto 14, es una mujer Lejeune. 46XY del par 5, segmento 14, P14, brazo corto, varón Lejeune. Aneuploidías cromosómicas sexuales. A. Síndrome de Klinefelter, 47XXY. Este síndrome es frecuente y afecta a 1 de cada 600 varones. Se debe a la presencia de un cromosoma X adicional en una persona del fenotipo masculino.
Las manifestaciones fenotípicas son discretas. La estatura y el peso se mantienen dentro de los límites normales y no hay dismorfias características. Alrededor del 30% de los pacientes presenta ginecomastia, es decir, desarrollo de mamas. Los órganos genitales externos son normales al nacer, pero al llegar a la pubertad, los testículos permanecen pequeños. Esta atrofia testicular es el único signo constante y la esterilidad por azoospermia es frecuente. Así pues, el diagnóstico se efectúa a menudo en el transcurso de un estudio por esterilidad. No obstante, en el semen o en los testículos puede encontrarse algunas espermatozoides. El desarrollo intelectual es normal en la mayoría de los casos, pero existen dificultades del aprendizaje, sobre todo del lenguaje y la lectura. Puede haber cierta disminución del funcionamiento motor. Los varones 47XXY tienden a la timidez y a mostrar escasa seguridad en sí mismos. B. Cariotipo 47XYY. La presencia de un cromosoma Y adicional en un recién nacido se detecta en cerca de un caso de cada 1000 neonatos de sexo masculino. El fenotipo es normal y la incidencia de malformaciones no es mayor. La pubertad, la vida sexual y la fertilidad resultan ser normales. Se ha descrito mucho sobre el comportamiento asocial y agresivo de estos varones, pero numerosos estudios recientes de verdad demuestran que la mayoría de ellos llevan una vida normal. C. Cariotipo 47XXX. Es una anomalía también frecuente, que afecta alrededor de 1 por cada 1000 recién nacidos del sexo femenino y que se debe a la presencia de un cromosoma X adicional en personas del sexo femenino. La causa es la no disyunción meiótica, casi siempre en el gameto materno, 90%. Esta alteración es compatible con un desarrollo físico normal sin dismorfia facial característica. Como mucho, se observa una estatura grande. La pubertad es normal, lo mismo que la fertilidad. No puede hablarse realmente de retraso mental, pero las niñas 47XXX pueden tener dificultades de aprendizaje, en especial del lenguaje, con las consiguientes dificultades escolares. D. Síndrome de Turner. Monosomía del par sexual X, 46X0. Es la única monosomía compatible con la vida en la especie humana. El cuadro clínico es muy variable y los únicos signos constantes son la estatura baja y la disgenesia, desarrollo defectuoso gonadal. Al nacer, la niña mide alrededor de 45 centímetros, el crecimiento es lento, sin brote de crecimiento puberal, y la estatura media adulta normal es de 145 centímetros. Esta baja estatura depende de la ausencia de los genes situados en el brazo corto del cromosoma X. La disgenesia gonadal es la responsable de la amenorrea primaria de los casos clásicos, con ausencia de desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, mamas infantiles, ausencia o escasez de vello púbico, inclusive vello axilar. Los órganos genitales externos e internos son infantiles. Hay una vulva pequeña, vagina estrecha y útero hipoplásico. El 98% de las mujeres con síndrome de Turner son totalmente estériles. Los ovarios son normales hasta la mitad de la vida fetal, momento en el que comienzan a degenerar. Los ovocitos desaparecen a un ritmo acelerado y lo más frecuente es que antes de los 2 años no quede ninguno. Fin del tema. Hasta aquí el tema de genética. Nos vemos en el último capítulo. Hasta la siguiente.